Vamos a pasar a analizar de inmediato estas palabras, este discurso del presidente Mauricio Macri ante el Congreso de la Nación. Y para eso saludo a María Esperanza Casullo, es doctora en Gobierno de la Universidad de Georgetown y además es especialista en teoría de la democracia, populismo latinoamericano y peronismo. Señora Casullo, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Lo que está haciendo Mauricio Macri es suficiente para atender los problemas de la Argentina actual o qué le hace falta? ¿Cómo evalúa usted el discurso de hoy? Bueno, creo que es un discurso que intentó hacer algo que no había hecho en su primer discurso de apertura, que es dar una imagen de gestión. Se habló más en concreto de políticas públicas, se intentaron mostrar resultados. Pero también fue un discurso, en ese sentido fue un discurso interesante porque fue un discurso, como digo, más institucional y con más deseos de mostrar gestión de lo que fue su discurso de Asunción el año pasado, que bueno, por un lado no había nada de mostrar porque recién estaba asumiendo, pero fue un discurso más centrado en mostrar un quiebre abrupto con el pasado de la década kirchnerista, ¿no? Ahora, por otra parte, fue un discurso, sobre todo en la última mitad del discurso, por un lado fue un discurso con muy pocas precisiones y con ese mismo objetivo de mostrar muchos logros de gestión. Tal vez no permitió hablar de lo que aparecen como problemas de gestión, ¿no? Hubo más un intento de mostrar que todo estaba funcionando bien que dar cuenta o presentar respuestas a problemas o a errores de la gestión, ¿no? O sea, tuvo toda una parte en donde se dice, bueno, es central la educación, hay que hacer una revolución educativa, los maestros no tienen que tener frustraciones, tenemos que lograr que los maestros tengan una buena, que los padres no los agredan, que tengan un buena ámbito de trabajo, cuando el tema político de estos últimos 3 días es, por un lado, que este gobierno suspendió lo que había sido una de las leyes fundamentales de los años kirchneristas, que fue la paritaria nacional docente, o sea, la negociación salarial docente, que por primera vez en muchos años durante el kirchnerismo se hacía centralizadamente por Nación, y este año Nación dijo que eso ya no iba a funcionar más y que se iba a negociar paritaria por paritaria con las provincias. Por supuesto, lo que pasó es un recrudecimiento de los conflictos sindicales con las provincias. El más importante es el de la provincia de Buenos Aires, que ayer mismo estaba convocada una reunión en donde se iba a discutir la paritaria y al final no se discutió. Entonces, y así hubo varios casos, ¿no? Entonces no queda claro, tal vez creo que quedó vacante la oportunidad de no solo pintar un panorama de éxitos, sino responder a dudas o a cosas como parecen más problemáticas en términos concretos. Y por otro lado, al final, que fue un final muy enardecido, un final con líneas que fueron muy fuertes, como ya no es un tiempo para el cinismo, hay que creer, no escuchemos a los que nos dicen que no podemos. Fue un final que yo diría que fue muy dirigido a la propia base de Cambiemos y a marcar una polarización muy fuerte con el kirchnerismo mirando a las elecciones legislativas que se vienen en octubre de este año, ¿no? Quiero quedarme con ese aspecto que usted resaltaba hace un momento sobre las alusiones a Cristina Fernández. Fueron varias durante el discurso, claro que sin mencionarla, mencionaba elementos de contraste allí. En momentos en que la imagen del presidente, según una reciente encuesta que han publicado varios medios de comunicación en la Argentina, ha caído 7 puntos entre diciembre y febrero. Ha pasado del 53.3% al 48.9% de aprobación. Ese discurso con espejo retrovisor, ¿qué efecto podrá tener en los próximos meses para Mauricio Macri? Bueno, es una estrategia, como digo, es la continuidad de la estrategia original de Cambiemos, que es una estrategia de hiperpolarización con el kirchnerismo. O sea, marcar una dicotomía muy fuerte
con el kirchnerismo y decir, bueno, de este lado nosotros, del otro lado ellos, y hay que elegir entre o eligen nosotros o nos eligen ellos, no hay ningún otro tipo de alternativa. Puede ser que esa estrategia le dé resultados. Es cierto, por ejemplo, las encuestas, la gran mayoría de las encuestas muestran que la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, si bien tiene una base de datos muy importante, o sea, hay más o menos alrededor de un 30%, ella tiene alrededor de un 30% de intención de voto, que es muy sólido, o sea que prácticamente dice que va a votarla pase lo que pase. También es cierto que Cristina Fernández de Kirchner tiene una imagen negativa alta. Entonces, uno podría tirarse, digo, no es descabellada la estrategia de tirarse a pensar que si bien ella tiene como decimos nosotros en Argentina, si bien tiene un piso alto, tiene un techo bajo de votos. Ahora, es una estrategia que yo creo que también puede ser problemática. O sea, es una estrategia riesgosa a esta altura del partido, porque, como usted bien decía, los números del presidente tampoco son números estelares, ¿no? Todas las encuestas que yo he visto en el último mes señalan que una evaluación media de la gestión de gobierno. No aparece entusiasmo, aparece alrededor de un 50% de la población que le pone a la gestión de gobierno notas de mediana o regular o mala. Por primera vez en estos últimos años vemos que hay más de un 60% de los que responden las encuestas piensan que su situación económica personal que ya está mal, o sea, nadie niega que el 2016 fue un año malo en términos económicos, ¿no? Lo que está cambiando es que durante los meses del 2016 la mayoría de los que respondían decían mi situación personal está mala, pero yo confío en que el año que viene va a mejorar. En este mes estamos viendo que hay una mayoría que dice mi situación económica es mala y yo pienso que el año que viene va a ser igual o peor, ¿no? Entonces, si eso se confirma, y más siendo que es una elección legislativa, hay un riesgo en esta polarización de que el gobierno no pueda, digamos, mantener su propia base del 30% de los votos, ¿no? Y esos votos, los votos que pierde el gobierno, no necesariamente pueden ir a Cristina Fernández de Kirchner, puede ir a una tercera opción como puede ser Sergio Massa o otra opción. Ahora, ya que usted habla del tema económico que es tan sensible para los argentinos y en el cual el presidente Macri también enfocó una muy buena parte de su discurso, habló del tema de la inflación. El año pasado cerró en un 40%, aunque Macri destacó que en el segundo semestre de 2016 alcanzó el 8.9%. ¿Cómo evalúa usted el desempeño económico de Macri? ¿De pronto ahí estarán las claves para mejorar su imagen hacia el futuro? Sin duda la clave, o sea, yo hago análisis del discurso, es lo que yo hago, pero nada de lo que veamos hoy nos puede quitar la certeza de que de acá hasta octubre la clave de las perspectivas electorales es la evaluación de la economía. Es decir, no es nada de lo que diga o haga el gobierno, salvo la centralidad que tienen los temas económicos. Y acá, bueno, yo no soy economista, es decir, no puedo decir a ciencia cierta si la inflación bajó o si la inflación subió. Lo que voy a decir es que la inflación del año pasado fue muy alta, fue casi el 40%, fue la más alta creo que desde el año 2002. Pero no solamente, es decir, el gobierno está muy preocupado por la evaluación de la variable inflacionaria. Sin embargo, yo creo que si hay algo que nos indica en Argentina es que la inflación no es la única variable que las familias toman en cuenta para juzgar su situación, si están bien o mal económicamente, ¿no? Es decir, puede ser que, primero y principal, puede ser que este año la inflación disminuya. Para empezar hay que ver que disminuya hasta cuándo, es decir, durante el kirchnerismo la inflación era alta, pero era
no es fácil saber porque las mediciones no eran buenas, pero eran del 17%, 20%, 25%. Una inflación del 40% reducida a la mitad, igual sigue siendo una inflación alta. Segundo, lo que estamos viendo que aparece en el año 2016 es que las familias no hablan solamente de la inflación, sino que hablan de procesos como pérdida de empleo, aumento del subempleo, no solo de la inflación en general, sino una cosa que fue muy patente el año pasado fue la inflación específica de los alimentos. Argentina tiene una característica que es exportadora de alimentos, entonces la población, digamos, interior de Argentina prácticamente tiene que pagar precios de exportación para comprar carne, manteca, lácteos. Entonces, todo depende de cuán rápidamente se den las mejoras económicas. O sea, si la inflación cae dramáticamente ahora, el gobierno puede llegar bien o mejor a octubre. Si la inflación empieza a caer dramáticamente en junio, va a ser difícil. El presidente dijo, hoy se están creando empleos, estamos creciendo económicamente. Bueno, Argentina el año pasado, su PBI perdió más de un 3%. En algún momento va a empezar a crecer. El tema es cuánto y el tema es cuándo va a empezar a crecer, ¿no? Porque si perdió 3% el año pasado y este año crece un 1%, tampoco va a ser un crecimiento probablemente que llegue a ser percibido por la mayoría de la población. Estas son las preguntas que yo creo que el propio gobierno en su foro interno no sabe, digamos, ¿no? O sea, ¿cuándo va a empezar el proceso de crecimiento? ¿Cuánto va a impactar en el empleo ese crecimiento? ¿Cuándo va a mejorar el consumo? Y gran parte va a depender del timing. Y bueno, y estaremos entonces atentos a las respuestas y qué es lo que va a pasar en el futuro con el gobierno del presidente Mauricio Macri. Es María Esperanza Casullo, desde la Universidad de Georgetown nos atendió. Gracias por estar con nosotros. Les mando un abrazo, muchas gracias, hasta luego.